Muy bien, entonces vamos a abrir en el Evangelio de Juan, en el capítulo 21. Desde el versículo 1, y por cuestión de tiempo, hermano, yo lo voy a ir leyendo, lo vamos a ir reflexionando en el camino. Y si no lo encontró, no se preocupe, ponga atención para que se lleve pues el mensaje a su casa. A veces pasamos 10 minutos tratando de hallar el pasaje, ¿verdad? Y ahora pues lo que nos interesa es sacar un mensaje, ¿sí o no, hermano? Entonces fíjense que el pasaje comienza con esas 3 palabras que dice: después de esto, dice. Esas palabras significan que algo había pasado, hermano. Algo había sucedido. Y resulta, hermanos, que esta es la época exactamente cuando el Señor Jesús ha dado su vida por nosotros, fue sepultado y de repente se aparecía a los discípulos. Es un periodo difícil para el cristianismo, para la iglesia que va iniciando, porque el líder principal ha fallecido y se requiere de que alguien tome el liderazgo. Pero lo que pasaba era que aquel quien probablemente hubiera tomado el liderazgo estaba paralizado. Algo le impedía tomar su liderazgo. Y es que resulta, hermanos, que en la noche antes de que el Señor Jesús fuera crucificado, lo llevaron preso a un lugar para enjuiciarlo, un juicio ilegal e injusto. Le golpeaban, lo maldecían, le escupían, y 2 de sus discípulos fueron a ver, se fueron detrás de escondidas y lograron entrar a aquel lugar donde estaban pasando estas cosas. Y ellos miraban lo que le hacían al Señor y la impotencia de ver el ejército ahí, toda la gente haciéndole lo que querían y ellos no podían hacer nada, entraron en temor. Cuando estaba en eso, una persona se le acerca a Pedro y le dice: tú eras un discípulo de él. Y ellos, en el gran miedo que los fueran a maltratar, dijeron: no, nosotros no, uy, y se van para otra parte. Llegan a la otra parte. Ustedes se visten igual que él, si ustedes son sus discípulos. No, no, nosotros no, ya les dijimos que no. Y se fueron a otra parte. Y de repente les dicen: no, hombre, si hasta la manera de hablar es igualita a ustedes. ¿Y saben qué hicieron estos hombres? Pedro y Juan, parece que era el otro, empiezan a decir malas palabras. Dice que empezaron a maldecir. Así como cuando usted quiere que crean que usted es otra persona, ¿verdad? Y comienza a decir malas palabras, tal vez así creen que no soy, ¿verdad? O empieza a hacer otras cosas. Haciendo eso estaban cuando canta el gallo por segunda vez. Y en uno de los evangelios dice que el Señor Jesús voltea a ver a Pedro. En ese momento él se recuerda cuando el Señor le dijo: antes que cante el gallo 2 veces, tú me habrás negado 3. Y él, hermanos, eso es un motivo de tanto dolor, el reconocer que había traicionado a su maestro, a su amigo, aquel a quien él le había dicho: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él lo había traicionado y salió de ahí, y dice la Escritura que él lloró amargamente. Ese es el momento en que él decía: ¿por qué lo hice? ¿Por qué lo hice? Y lloraba y lloraba. ¿Y por qué hice aquello, hermano? Un hombre que había hecho algo y ahora le dolía en extremo. ¿Alguno de ustedes ha estado en esa situación, hermano? De eso es lo que estamos tratando. Yo quiero decirle, hermanos, que el Señor Jesucristo quiere encontrarse con usted hoy para sanar su pasado y para darle un futuro. Eso es lo que le traigo yo esta noche. El Señor Jesús quiere encontrarse con usted hoy para sanar su pasado y darle un futuro. Pues resulta que faltaba el líder, pero es muy probable que Pedro sintiera aquella culpa. Pedro, tú eres el encargado. Y él decía: pero que yo negué al Señor, es que así me van a conocer a mí.
el discípulo que negó al Señor. Estoy condenado ya, no puedo, estoy paralizado. ¿Cuántos recuerdos le paralizarán a usted para servirle al Señor, hermano? Usted quiere servir, quiere hacer algo, cuando de repente el enemigo le pone unas palabras y le dice: ¿y para dónde vas? ¿Y no te acuerdas que sos un gran ladrón? ¿Y no te acuerdas que sos una gran prostituta? Porque no es cierto que así nos han tratado. Y viene el enemigo, hermano, a traerle pesar, a traerle dolor, por cosas, hermanos, que Dios ya lo perdonó, hermano, amén. Pero usted está esclavizado a ese dolor, a esa culpa, y no le puede servir al Señor. Entonces, Jesucristo viene, hermano, a encontrarse con estos hombres para restaurarlos. Dice aquí este versículo que después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, al que le decían el Dídimo, el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, aquel que Jesús le dijo que lo había visto debajo de la palmera, ¿verdad? Los hijos de Zebedeo, que eran Jacobo y Juan, y otros dos de sus discípulos. Era casi la mitad de los discípulos que estaban con Pedro cuando él les dice: miren, yo voy a ir a pescar. Y todos dicen: bueno, en vez de estarnos trayendo aquí la quijada, vamos juntos, ¿verdad?, a pescar. Y dice: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, pero aquella noche no pescaron nada. Mire qué tremendo, hermano, cuando estamos operando en la carne y no operando en el Señor. ¿Cuántas veces habremos hecho cosas que estamos en crisis y decimos: hagamos aquí cualquier cosa tenemos que hacer, y trata y se desvela y se enferma y no le sale nada? Qué duro, ¿verdad? Qué duro, qué duro. Tengo un amigo que cuando eran las épocas buenas de la cosecha del café, él estaba soltero y consiguió su dinerito y compró un camión y se fue, dice, ahí a la finca del Boquerón a estar jalando café. Y él miraba que le daban bastante dinero en efectivo por cada viaje. Y él dijo: yo voy a trabajar las 24 horas. Y no se bajaba más que para ir al baño y para comer. Bueno, ves, hasta ahí comía. Cuando terminó la temporada había acumulado miles de colones de aquel tiempo, hermano. Tenía dinero el hombre. Pero ¿saben qué? Toditito se lo fue a dejar al especialista de los riñones, fíjense. Enterito, íntegro. Se fue porque se enfermó el pobre, de no bajarse de ese camión. Entonces mire cómo a veces, hermano, uno en la carne, ¿verdad?, decide cosas, y usted debe saber que el Señor tiene la solución, hermano. Él está tratando con usted. A veces hay épocas difíciles, pero todo lo que Dios quiere es que usted dirija su mirada a Él. No pescaron nada. Y cuando iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Esta es otra cosa interesante, que Jesús se presentaba, pero cada vez daba la impresión que Él era, pero no era. Era bien extraño, ¿verdad?, la manera en que Jesús se presentaba. Cuando camina a la par de aquellos discípulos que van a Emaús, dice que ellos no lo conocieron. Cuando se presenta ante ellos, todos quedan asustados y le dicen: no, yo soy, tóqueme. Es decir, había algo ahí como que decían: es que Él es, pero no parece. Algo pasaba ahí. Entonces, no le conocieron que Jesús era. Y les dijo: hijitos, ¿tenés algo de comer? O sea, ¿qué tal les ha ido con el invento de ustedes, verdad?, de andar pescando. Y ellos dijeron: no tenemos nada, después de haber trabajado toda la noche sin ningún resultado. Entonces Él les dice en el versículo 6: no, hombre, eche la red a la derecha de la barca y ahí van a hallar. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Esto les hace a ellos recordar el día de su llamado. Ellos estaban haciendo lo mismo y Jesucristo llega y les dice lo mismo.
No han pescado nada. Bueno, solo que en esa ocasión les dice, miren, ahorita vamos a predicar, préstenme la barca, y se puso a predicar él. Y luego de que predicó, les dijo, vaya, hoy vamos a ir a pescar. Y después de ese acontecimiento que Jesús le dice, échenla a este lado. Es que ya estuvimos toda la noche y no pescamos nada, échenla. Y salen los peces. En ese momento se les viene a la mente a ellos el día en que el Señor los llamó. Viene ese recuerdo del llamamiento y dice el versículo 7. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, que era el apóstol Juan, ¿verdad?, dijo a Pedro, es el Señor, dice. Mire, él se le viene ahí esa imagen de que Jesucristo era. Y Pedro dice, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella. Es como que uno se vista para ir a algo, pero lo curioso es que se echa al mar, dice. ¿Verdad? Qué curioso, ¿verdad? Se viste para echarse al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando el red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos, que de acuerdo al hermano Alberto que ya está haciendo cuentas, son como 90 metros, hermano, más o menos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas. Mire qué símbolo más interesante. Antes que ellos llevaran los pescados, ahí estaba Jesús ya con un pescadito. Ese es un símbolo. Ustedes han andado ahí, miren, queriendo hacer algo, y aquí está, yo soy la provisión. ¿Quién es la provisión de su vida, hermano? Ese pescadito era sobrenatural, hermano. Ellos traían los pescados naturales, pero ese Jesús era de él. Él lo estaba haciendo ahí. La semana pasada oí un testimonio espectacular en el grupo de hombres que me reúno yo con ellos semanalmente. Y me dice, y con todo el testimonio, uno de los hermanos dijo, he estado desempleado. Y ayer, dijo, fui a pagar la cuota de la casa y me quedé sin 5 centavos. Todo lo reuní y lo di. Y en la noche con mis hijas leímos la palabra y encontramos un pasaje que dice, confía en el Señor y espera en Él. Entonces ellos dicen que oraron, se acostaron, pero como a las 11 de la noche, ¿no suena esto? Como a las 11 de la noche llegan a tocar la puerta y él sale. Y del trabajo donde él antes trabajaba, porque él es vendedor, llegó uno de sus ex clientes que se había venido desde Sonsonate y había llegado a las 11 de la noche diciéndole, sentí que Dios me decía que viniera y le diera este dinero. Gloria a Dios, hermano. Denle un aplauso al Señor, hermano. Un aplauso al Señor. Esta es el agua gemela. Gracias, hermano. Gracias. Imagínense, hermanos, yo les digo, yo había oído los testimonios, pero nunca había conocido a alguien que de verdad le hubiera pasado. Me imagino que ustedes que se mueven en lo sobrenatural toda la semana ven eso, ¿verdad, hermano? Tremenda provisión. No, hermanos, eso es algo espectacular, impresionante, que el Señor haga esas cosas a una persona, decirle ese día y que llegara y hizo todo, y bueno, y dijo, pase un rato. No, es que solo a eso vengo, y se fue. Solo eso iba el hombre, a darle el dinero. Y nosotros impresionados, hermano. Ese es Jesucristo en quien hemos creído, hermano. Este pescadito en la brasa, eso representa la provisión sobrenatural del Señor cuando más lo necesita usted. Así es que, hermano, tenga esperanza. Pero ¿para qué ese todo gran encuentro, verdad, que el Señor tenía con Pedro? Porque, hermanos, en los siguientes versículos, vamos a ir ahora al versículo 14, dice que esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y él le responde, sí, Señor, tú sabes que te amo. Entonces Jesús le dice, bueno, apacienta mis corderos. Corderos son los animalitos pequeñitos. Bueno, y aquí está la imagen, ¿verdad? Ahí están las ovejas
Y los corderitos son los más chiquitos, que a ver dónde están, ¿verdad? Por ahí, ¿verdad? Los del final, allá, ¿verdad? Allá se ve uno, pero no los dejan ver. Bueno, pero ahí están, hermano. En medio de las ovejas tienen que haber, ¿verdad? Los corderitos son los más pequeños. A ellos tienes que apacentarlos. Versículo 16 le dice por segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Entonces, pastorea mis ovejas. Le da como ya le sube más, ¿verdad? Ya no son los corderitos, sino que son las ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro esta vez se entristeció, porque le preguntara tantas veces si lo amaba. Y él responde: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Entonces Jesús le dice: bueno, tú eres el que vas a apacentar mis ovejas. Mire, hermano, esta es una imagen de restauración. Jesucristo está aquí presentándosele a Pedro en el presente, porque Él quiere sanar su pasado. ¿Qué había hecho Él en el pasado? Negarlo, ¿cuántas veces? 3 veces. ¿Cuántas veces está afirmando que ama al Señor? 3 veces. Es una imagen de restauración, hermano. El Señor te quiere restaurar. Muchos de nosotros contamos leyendas ya, ¿verdad? Que cuando yo me convertí, que cuando yo iba aquí, y contamos cosas impresionantes. Y ahora, ay, es que viera que y ya contamos el pecado, el problema, la falta de fe, que nos ha llevado a una vida de impotencia y una vida de esclavitud, de estar preso del pesar del pasado, de las cosas que usted ha hecho. Yo quiero decirle que usted está aquí, hermano, para encontrarse con Jesús y para resolver ese pasado. Tiene usted que salir de ahí, hermano. Si usted ha recibido a Jesucristo, dice que las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Aunque le duela, le requete duela y se arrepiente, hermano, Dios le ha perdonado. Que si confesamos nuestros pecados, dice el Señor, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Mire, perdón y limpieza. O sea, quitarle toda esa carga, ese remordimiento, esa culpa que le ha dirigido todos estos días de su vida. La enfermedad moderna de hoy, hermano, se llama ansiedad. La gente no sabe cómo manejar la ansiedad. Niños, adolescentes, jóvenes, ancianos, todo el mundo padece de ansiedad. Se manifiesta porque de repente no pueden dormir, de repente tienen ataques de pánico. Si no sabe qué es un ataque de pánico, hermano, es un momento en el cual usted siente que se está muriendo, se asfixia, sale para el hospital, le toman todos los signos vitales y dice: mire, usted no tiene nada. ¿Cómo no? Si yo no va que me estoy muriendo. No, no tiene nada. Ese es un ataque de pánico, un ataque de pánico. Y comienzan a medicarlo. Es bien chistoso, los médicos le dan antidepresivos, ¿verdad? Y luego también le dan para que también pueda trabajar. O sea, le dan las dos cosas, imagínate. Para que no se deprima, pero también para que no ande muy elevado, ¿verdad? Entonces le tiran 2 medicinas contrarias, Dios guarde, hermano, y usted se hace esclavo de la medicina. Casi imposible quitarse esa esclavitud de ese tipo de medicamento, porque es lo que el hombre, ¿verdad? Entiende que debe hacer. Pero, hermano, mire, Jesucristo viene para encontrarse con usted y quitarle todas esas culpas, hermano. Usted debe respirar el perdón y el amor de Dios. ¿Cree usted que Dios le ama tanto que le puede perdonar cualquier pecado? Sí. Entonces, mire usted conmigo, respire profundo así y sienta el amor de Dios. Otro suspiro, hermano. Sienta el perdón y el amor. Respírelo, hermano. Respire el perdón y el amor de Dios. Y ahora, hermano, Jesucristo le dice a Pedro en el versículo 18: de cierto te digo, Pedro, que cuando eras más joven te vestía, ¿verdad?
e ibas a donde querías, pero cuando ya seas viejo, vas a extender tus manos y otro te va a vestir y te llevará a donde no quieres. Una expresión enigmática, ¿verdad? Un dicho curioso, ¿qué querrá decir? Pero para que no andemos pensando que este es un misterio, inmediatamente el Señor nos da la respuesta. El versículo 19 dice, esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, le dijo a Pedro, sígueme. Qué tremendo, hermano. Mire, hermano, este es el futuro. Jesucristo se presenta a usted hoy para sanar su pasado, pero quiere darle un futuro. Pero ¿qué clase de futuro es ese? A veces, hermanos, en muchas iglesias, prácticamente que engañadas traen a las personas ofreciéndoles un evangelio de que todo es bonito. Y cuando usted reciba al Señor, se va a sacar la lotería. Mire, cuando usted todo, ¿verdad? Es bueno. Claro, yo sé que ustedes no compran lotería, ¿verdad? Pero es como que eso sucediera, ¿verdad? Así le hacen sentir a las personas. Y entonces son, como dice la palabra en la parábola del sembrador, de corta duración. Cuando vienen los afanes, no, hombre, si a mí me habían dicho que no, entonces yo mejor me voy, estaba mejor antes. Pero mira el futuro del cristiano, le dice, Pedro, va a haber un momento en que tú vas a dar la vida por mí. Eso es lo que está diciendo aquí el pasaje. Y luego de eso, le dice, sígame. ¿Quién de nosotros, hermanos, aceptaría un empleo así? Donde le están diciendo, mira, lo que te va a tocar es que te vamos a mandar a un lugar donde te van a matar. ¿Ok? Ajá. Entonces, ¿estás listo? No. Estoy listo para morir, hermano. Pero mire, esa es realmente la vida del discípulo. Estar dispuesto a dar la vida por Jesucristo. Hace más o menos 100 años en los Estados Unidos hubo un movimiento entre los estudiantes universitarios que se llamó el movimiento estudiantil, ¿verdad? Y resulta, hermano, que estos muchachos habían sido muy entusiasmados y dirigidos por aquellos predicadores de aquel tiempo, ¿verdad? Moody y otros predicadores que los habían entusiasmado y comenzaron un movimiento de oración estos muchachos en las universidades. Debemos recordar que hace 100 años no cualquiera iba a la universidad. Estamos hablando de la crema innata de los Estados Unidos, ¿verdad? Jóvenes que pudieran haber llegado a ser presidentes de esa nación, gobernadores, los líderes de la nación, estaban ahí. Pues mire, vino el Señor, les tomó a estos jóvenes y hacían vigilias de oración y llegaron a la conclusión que ellos eran la fuerza que iba a ganar a aquellas personas que nunca habían oído hablar de Jesús en los países no evangelizados. Estamos hablando de más de 100 años, no habían aviones. Y ellos empezaron a enviar misioneros y los mandaban en barco de los Estados Unidos a Europa. En Europa tenían un tiempo de capacitación y luego bajaban, entraban por el norte de África y de ahí bajaban a los países donde no había cristianismo, no había iglesias. Y el gran problema, hermanos, era que el clima, las enfermedades, la comida y muchas otras cosas mataban a los jóvenes. ¿Está oyendo eso? Se morían, pero se morían un montón de jóvenes. ¿Qué hubiera hecho usted si usted fuera uno de esos jóvenes? Cuando ve que sus amigos están muriendo, ¿cómo es que decían las abuelitas? Patitas, ¿para qué te quiero, verdad? Aquí se están muriendo esta gente. Esa sería la reacción natural. Pero ¿sabe qué hacían estos jóvenes? Dice que mandaban cartas a los Estados Unidos y decían ellos, aunque nos muramos todos, pero no dejen de mandar misioneros. Aunque nos muramos todos, decían, no dejen de mandar misioneros. ¿Qué les habían dado a estos jóvenes? ¿Cuál es la imagen de los jóvenes que tenemos hoy en día, 18, 25 años? ¿Cuál es la imagen de los jóvenes, aún dentro de las iglesias? ¿Cuál es el nivel de entrega de estos muchachos? Como para que estén diciendo, no importa, yo voy a dar la vida por Jesús. ¿Sabe qué pasaba?
es que ellos habían entendido la cruz. Jesucristo dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Eso es seguir al Señor. No es seguir una vida de placeres, de lujo, de prosperidad, aunque el Señor se los puede dar. Pero no es esa la visión del cristiano. La visión del cristiano es vivir para Cristo. Y si es necesario, dar la vida por Él. ¿Quiénes de los que estamos aquí vamos a tener ese valor, hermano? ¿Quiénes vamos a tener ese valor de darle al Señor nuestras vidas en gratitud? Porque Él se encontró con nosotros hoy, nos sanó nuestro miserable pasado, hermano, y nos ha dado un nuevo futuro, hermano. No importa, hermano, lo que pase hoy, debe saber usted que usted no ha llegado a casa todavía. Estamos en unos tiempos de prueba, hermano, pero nos espera un futuro de gloria, hermano. Gloria a Dios. Así es que vamos a ir cerrando aquí. Y me dice el hermano Alberto que hay cierta hora que se acaban los buses y de repente ya no hay nadie aquí. Entonces vamos a pedirle al pastor que si pasa, por favor, y pueda orar por nosotros, hermano. ¿Cuántos quieren que oremos por nosotros? ¿Cuántos necesitamos liberarnos de la culpa y de aquellos remordimientos? Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero